Hola, soy Gabriela Roldán y te doy la bienvenida a este podcast diferente y en grande. ¿Quieres ponerte de pie y salir de esa negativa situación económica, personal o profesional que estás viviendo, pero salir siendo tu mejor versión? Mira, si planeas ser algo menos de lo que eres capaz, probablemente serás infeliz cada uno de tus días. Estoy absolutamente de acuerdo con estas palabras de Abraham Maslow. Por eso hoy te compartiré las 3 principales herramientas, no las únicas, pero sí las esenciales que han servido enormemente en mi vida, que han generado un gran cambio positivo en mi vida, algo así como tipo de la noche al día. Pero antes de entrar de lleno al tema, es súper importante que nos pongamos un tanto en contexto, y no es que quiera compartirte las cuestiones negativas que constantemente ese ruido a nuestro alrededor, los medios de comunicación y a veces las relaciones que tenemos cerca nos están recordando constantemente. Pero sí quiero puntualizarlas porque probablemente, tal vez al igual que yo, vives alguna de estas o algún ser querido, una persona que para ti es importante, le está afectando mucho estas situaciones y tal vez sea también importante que les compartas este podcast. Hay retos que actualmente están siendo sumamente adversos para muchísimas personas alrededor del mundo y no somos la excepción aquí en Latinoamérica, en México particularmente, desde donde estoy grabando este podcast. Y algunas de estas situaciones llevan por nombre y apellido la palabra incertidumbre. Pero yo quiero invitarte a que veas, asumas la incertidumbre como una oportunidad. Así es, y me atrevería a decirte que incluso como algo positivo en tu vida, porque la incertidumbre es el momento perfecto, ideal para innovar, para generar cambios, para abrirle paso a la creatividad. Así que haz aliada a la incertidumbre. También esos retos actuales hoy los definimos como conflictos sociales y políticos, que de eso no tengo que profundizarte tanto si nos escuchas en cualquier parte de Latinoamérica o un latino alrededor del mundo, sabes perfectamente los retos que estamos viviendo en esta parte del mundo. Y bueno, estos retos o situaciones políticos sociales nos llenan de titulares y encabezados, pero también de lamentables y realidades sumamente dolorosas como la inseguridad. Y a esto también le añadimos el ingrediente que sigue existiendo secuelas, por ejemplo, de la pandemia. Ahora en los titulares y encabezados de los medios la palabra recesión. Y en fin, todo esto desencadenando un aumento significativo en la depresión de las personas, en la ansiedad y en un sinnúmero de situaciones realmente lamentables para muchos y para muchas. Y bueno, esto también ha generado un aumento muy significativo y muy evidente, basado por supuesto en los resultados de las personas, un aumento en los sentimientos y en las creencias de las personas al afirmar y al decir que sienten que no tienen un propósito de vida. Y esto es realmente abrumante, a veces es abrumador para mí y seguramente, como yo, tal vez en algún momento de tu vida te sentiste o te sientes perdido de rumbo y cuestionándote cuál es tu propósito. Y ya no mencionemos que esta palabra propósito también está pegando fuertemente a las empresas sobre cuál es el propósito de los negocios, ¿no? De las empresas, de las grandes marcas. Pero hoy en este podcast hablaremos del propósito de vida, de tu propósito. Quiero contarte un pedazo de mi historia en torno a este tema y no puedo comenzar a hacerlo sin compartirte sobre mis 2 grandes bancarrotas financieras y emocionales. Y les denomino así porque realmente han sido o fueron situaciones adversas,
Pero como te decía al inicio, dentro de ese caos o incertidumbre es donde encontré la oportunidad. Y la oportunidad de crecer en muchos, si no es que ya casi en todos los aspectos de mi vida, pero sobre todo en dos que para mí eran muy importantes, lo siguen siendo porque sigo trabajando en ello. Es más un estilo de vida que otra cosa. Y precisamente es la parte financiera y personal, emocional. Bueno, te cuento que hace unos, que fue en el 2016-17, inicié lo que fue mi consultoría, que al día de hoy sigue operando, GWILP, Consultoría en Innovación Social, que después te platicaré por qué hago a través de ella, con quiénes y cuál es el propósito de esa empresa social. Pero bueno, había iniciado ya el negocio, estaba estructurándolo, incluso ya operando, ya tenía algunos clientes. Incluso estaba precisamente montando las primeras oficinas, etcétera. Y bueno, tomé decisiones que en aquel entonces, años atrás, me llevaron a enfocarme en otro sector, en el sector político. Y bueno, estas decisiones, mías y de nadie más, fueron las que me llevaron a permitir que mi negocio se fuera completamente abajo, porque enfoqué toda mi atención, por lo tanto mi tiempo, mi energía, y se reflejó en los resultados, en este otro sector y proyecto que después te platicaré también, y seguramente podremos coincidir, y si no coincidimos, sin duda creceremos compartiendo las ideas. Pero bueno, en esta primera situación en la que me encontré, me topé con que estas decisiones pues llevaron a que el negocio dejara de generar, dejara de ser rentable para mí y si bien no lo cerré por completo, pues me encontré en esta situación financiera, profesional, en la parte del negocio totalmente estancada. Pero quiero decirte que esas decisiones que tomé, no me arrepiento, me gusta asumir la responsabilidad de mis actos, de mis decisiones y no arrepentirme de ello. ¿Tú te identificas con esto o estás constantemente viviendo el camino del arrepentimiento? Yo te invitaría a que veas en cada una de tus decisiones la oportunidad, el aprendizaje. No eres una persona fracasada. Si fracasas, es un aprendizaje, pero esa acción o ese resultado no define tu persona. Es un aprendizaje, una oportunidad. Así que bueno, esa oportunidad y ese aprendizaje que yo viví en aquel entonces, no me arrepiento de haber tomado esa decisión, pese a que el negocio se fuera abajo y viviera esa primera, entre comillas, bancarrota financiera. Ahora, pasa esta etapa y vuelvo a activar el negocio. Esto fue un periodo antes de pandemia. Y también en esta nueva etapa, digamos, comienzo como directora de una empresa social y que esta empresa social estaba iniciando sus operaciones, que aquí en esta etapa, en esta situación, fue donde me encontré más bien con una fuerte revelación de mis creencias en torno al dinero. ¿Cuáles son tus creencias sobre el dinero? ¿Cómo es tu relación con el dinero? Con este tema de la abundancia económica, de la creación de riqueza, de la libre empresa. Bueno, ese también será tema para otro podcast que estoy segura será padrísimo y de mucho intercambio de conocimiento y experiencias aquí en esta comunidad. Y bueno, total que todo marchaba bien en esa nueva etapa del negocio. Pero entonces pasó lo que no vi venir. Así es, nuevamente una situación adversa en mis finanzas. Y aunque al inicio te dije que era bancarrota, no es que no tuviera un techo donde vivir o no tuviera comida en la mesa, que siempre he agradecido esas bendiciones, pero sí era muy limitado mi margen de hacer otras inversiones u otros gastos y realmente me vi en aprietos que, cubriendo todos los gastos básicos, llegué al punto en un día, y no sé si has estado en esa situación, que dices, bueno, estoy a punto de tener mi cuenta bancaria en ceros. Así que dije, ok, ¿qué es lo que está pasando? Ya no fue un tema como en la primera etapa, cuestión de una muy mala estrategia.
En la primera ocasión, definitivamente fue porque no estructuré bien el negocio. Sí tenía un modelo de negocio, que en aquel entonces no tenía ningún conocimiento sobre eso, ni siquiera el término de modelo de negocio, pero hoy entiendo lo que me sucedió en la primera etapa o en la primera ocasión de esa, entre comillas, bancarrota financiera. Pero en esta segunda, ¿qué fue lo que sucedió? Porque no fue necesariamente un tema de estrategia de negocio. No. Fue entonces cuando tomé la decisión de trabajar en mi 95%. Y dirás, ¿qué es esto del 95%? Bueno, de hecho lo menciono en la introducción de este podcast, que por ahí podrás revisarlo. Fue el primer, el episodio 0 que lancé aquí en este podcast. Y ahí hablo un tanto también de este 95% y del porqué de este podcast. Porque creo absolutamente que el éxito es 5% la estrategia y 95% tu mentalidad. Incluso antes variaba un poquito esos porcentajes hasta que escuché y me he puesto a trabajar bastante y analizar bastante y a poner en práctica bastante las investigaciones y las herramientas de Bob Proctor, que es quien afirma este porcentaje, que por ahí también después hablaremos de él, pero igual puedes googlearlo, te lo recomiendo muchísimo, Bob Proctor. Y él afirma, y coincido absolutamente, en que el éxito es el 5% la estrategia y 95% tu mentalidad. Así que cuando pasé por esa segunda etapa, dije, tengo que enfocarme en mi 95%, en mi mentalidad. Ahora, recuerda que también te hablé al inicio de 2 bancarrotas emocionales. Y bueno, sí, efectivamente me refiero a estas relaciones, sobre todo de pareja, pero también familiares, un tanto adversas en el plano tal vez de amistades, pero en realidad era porque había una redefinición, hoy lo entiendo así, hoy sé que eso era, de las personas con las que yo quería verme rodeada, porque entendí que eres el promedio de las personas con las que te rodeas. Ahora, no significa que salgas en este momento a abandonar todos tus grupos sociales de amigos y familia, pero sí que seas muy consciente y selectivo y asumas esa responsabilidad de las personas que quieres cerca de ti. ¿Por qué las quieres cerca de ti? Y te digo esto porque yo me di cuenta en esas 2 bancarrotas emocionales que estaba rodeándome de personas que en lugar de sumar, restaban a mi vida. Y también identifiqué que había una constante ahí debíamos llamarle patrones, ¿no? Y bueno, todo esto, todo lo anterior, me llevó a cuestionarme tanto esta cuestión financiera, emocional y demás. ¿Qué quiero? ¿Te has preguntado o te preguntas qué es lo que quiero? ¿Te has preguntado o te preguntas por qué lo quiero? ¿Y para qué lo quiero? Son unas de las preguntas que yo me hice. Y mira que soy muy ruda a veces conmigo misma y realmente me di el espacio, el tiempo para cuestionármelas y tal vez de una manera muy severa al principio. Pero hay una frase que me gusta mucho y me hizo todo el sentido del mundo cuando la leí. Dice, la infelicidad es no saber lo que queremos y matarnos por conseguirlo. Es de Don Herold. Y dije, a ver, wow, ¿qué es lo que quiero entonces? Pero lo que no me preguntaba, y esto es importante que tú sí te lo preguntes, ¿qué quiero ser? ¿Y hacia dónde quiero ir? Yo me hacía otras preguntas, pero estas 2 últimas no me las planteaba de esa forma. Y recuerda que las preguntas que nos hacemos son sumamente importantes. A veces más importantes que comenzar por querer tener las respuestas. ¿Qué quiero ser? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Tú qué quieres ser? ¿Y hacia dónde vas? Bueno, esto fue lo que cambió todo. Todo, de verdad, todo para mí en los diferentes áreas y aspectos de mi vida. Ahora, sí, comencé por las preguntas.
pero para entonces comenzar a tener las respuestas que necesitaba. Y hoy te puedo definir muy en concreto las 3 herramientas o los 3 aspectos en los que me enfoqué. Y el primero fue en tener claro mis valores e ideologías. Ahora, en mi caso, pregúntate cuál es el tuyo. En mi caso no había batallado y no he batallado en definir mis valores e ideologías. De alguna u otra forma, desde muy temprana edad, las he tenido muy firmes, cambiando en algunos términos, que más que nada eso es lo que han ido evolucionando los términos, pero en esencia las he tenido claras desde muy temprana edad, esos valores e ideologías. Y claro, dicen que es de sabios cambiar de opinión. Bueno, a partir de conocimientos y nuevas experiencias, también he modulado y por supuesto algunas las he cambiado. Ahora, ¿qué valores e ideologías son los que te definen? Esto es súper importante, porque aquí es donde realmente y a partir de esto te conviertes en dueño, creador, constructor, director de tu propia vida, al tener claro tus valores e ideologías, porque de aquí se define todo lo demás. Ahora, en mi caso, por platicarte algunos, a mí me define el valor o la ideología a favor de la libre empresa. El tema de la creación de riqueza más que la repartición, porque entiendo que en la creación de riqueza es donde realmente solucionamos los problemas de raíz y sobre todo porque todo ser humano tiene el poder creador, así es, para crearse la vida que quiere. También soy pro innovación, particularmente el tema de innovación social, por eso el tema de mi consultoría, GWILP Consultoría en Innovación Social. Después te comparto más sobre este tema de la innovación social. También creo firmemente en que la tecnología es una aliada para crear nuevas y mejores realidades. Creo firmemente en la creación de valor social, ambiental y económico en lo individual y en lo colectivo, ya sean empresas, organizaciones civiles, el sector político o gobierno. Y bueno, en temas políticos, yo me definiría desde la libertad y la innovación social. Y, por supuesto, a favor y el apoyo de la inclusión y la diversidad de todos los grupos y lo que te decía anteriormente, de una firme creencia en el poder fantástico que tú tienes, que todo ser humano tiene para construirse la vida que quiere. Ahora, puede que coincidas conmigo o no en algunos de estos valores o ideologías. Fantástico si lo hacemos y fantástico si tampoco no coincidimos. Porque eso es lo hermoso de toda esta diversidad, que cada uno nos construimos el mundo que queremos y después salimos a impactar a otros. Y estas son mis definiciones y hasta el momento no planeo cambiarlas en mucho tiempo, pero sí el hacer que crezcan, que expandan a partir de tener mayor conciencia de estos temas. Ahora, punto número 1 o herramienta número 1, tener claros tus valores y tus ideologías. Otro aspecto u otra herramienta que me ayudó enormemente fue tener claro mi propósito de vida. Ahora, yo sé, para algunos es sumamente complicado definir esto. No es algo, tal vez para ti lo sea, pero para la gran mayoría, incluso para mí, no es algo que definimos o que vamos a definir en un par de horas. Y en realidad yo te invitaría a que primero no te frustres por este punto. Si aún no tienes definido o no sientes con absoluta certeza tu propósito de vida, tranquilo, no pasa nada. Lo importante es que sepas y tengas claro que es importante y sobre todo necesario que te tomes el tiempo, el espacio de definirlo, ¿no? Yo te podría compartir que en mi experiencia lo he tenido claro, solo que no con ese grado de conciencia necesario como ha evolucionado al día de hoy. Hoy te lo puedo compartir no solo con claridad, sino con mucha fuerza, ¿sabes? Con mucha fe, con
no sé, vibro enormemente con mi propósito, con mi declaración de propósito de vida, pero ahorita te comparto algunas herramientas también que pueden servirte para definir el tuyo. Igual aquí te lo comparto y lo quiero leer tal cual porque me ha costado el definirlo de esta forma, pero es importante poner cuidado en las palabras porque el lenguaje construye realidades. Bueno, mi propósito de vida es inspirar y guiar, en especial a la comunidad latina alrededor del mundo, inspirar y guiar a soñar, pensar y actuar diferente y en grande, para que las nuevas creencias en las presentes y futuras generaciones traigan progreso y calidad de vida a los países y al mundo. Ese es mi propósito de vida. Ahora, algo que quiero decirte es que aunque tenga mi propósito de vida muy claro, no necesariamente es la herramienta número 1 que me levanta con enorme motivación todos los días. No es así. Suena muy romántico y muy bonito cuando decimos que tenemos claro ese propósito de vida y que nos motiva a seguir avanzando. Sí, eso es verdad, pero también es verdad que tenemos días con mucha adversidad, con cero motivación e incluso andamos con los pensamientos más equivocados del día y tenemos todo menos la motivación de levantarnos de la cama para trabajar por ese gran propósito. Lo que quiero decirte con esto es que puede que te encuentres en la situación que tienes tu propósito de vida claro, pero ahora yo te diría que le añadas el músculo de la disciplina. Es súper importante esto y que no seas tan duro contigo mismo al seguir cuestionándote. ¿Y ahora qué pasa? Si ya tengo mi propósito de vida claro, ¿por qué no me levanto todas las mañanas con la enorme felicidad para seguir avanzando, trabajando, ir al negocio, a la empresa o a la organización, etcétera? Bueno, porque somos seres humanos y porque necesitamos de otros elementos, de otras estrategias, pero sobre todo de otras creencias, para que eso suceda. Y uno que te recomiendo muchísimo es trabajar en tu disciplina, una vez que tienes claro este propósito. Pero viene la tercera y última herramienta que te quiero compartir hoy. Y que no diría que esta está por encima de las dos anteriores, que recuerda es valores e ideologías, propósito de vida, y esta tercera. Pero sí te puedo decir, desde mi experiencia, que ha sido la que más me ha ayudado. Tal vez por las circunstancias o la etapa en la que pude entender su importancia, y es el de tener una visión de vida clara, una visión que hoy yo le agrego y la defino como una visión valiente, una visión en grande y diferente. Por eso este podcast. ¿Y por qué es esto? Bueno, un paréntesis, paremos ahí un poquito. Antes de seguir avanzando con el tema de la visión, en esta transición entre que tuve claro la super definición de mi propósito de vida y esta transición o camino hacia tener mi visión clara, hay algo importante en medio que debo decirte. Y quiero comenzar con decírtelo con las palabras de Napoleon Hill. Dice, todo lo que la mente puede concebir y crear, la mente lo puede crear. Me encanta esta frase. Profundízala bastante, analízala. Todo lo que la mente puede concebir y crear, todo lo que la mente puede concebir y creer, la mente lo puede crear. ¿En qué es? En lo que tú crees, porque lo que crees es lo que creas. Comencé a tener una enorme conciencia y a adentrarme con profundidad en los temas de la mente, porque quería entender qué es lo que pasaba conmigo. Si ya tenía claro mis valores, mi ideología, mi propósito de vida, que se matizó, que me mejoró a raíz que comencé a trabajar en todo este tema de mi mentalidad, en ese 95% que te comentaba,
para mí fue súper importante esta investigación que he hecho, este estudio, pero sobre todo llevar a la práctica esto que aprendí sobre el tema de cómo funciona la mente. Porque quiero preguntarte, ¿qué sueles decirte o cuestionarte? ¿O cómo sueles cuestionarte? ¿Sueles cuestionarte por o en base a lo que estás sintiendo, el cómo te sientes o el cómo estás pensando? O mejor dicho, ¿en qué estás pensando? Porque incluso he visto en encuestas, que no hay muchas, a decir verdad, no recuerdo ahorita la fuente, pero igual después se las compartiré también en otro episodio porque vamos a abordar estos temas más a profundidad sobre el propósito de vida y la visión. Pero cuando hacen una encuesta y una investigación sobre esto, una encuesta, de hecho, una investigación a nivel global, hacen énfasis solo en cómo se sienten las personas. Pero debemos de estar, y sobre todo tú como líder de familia o de negocio o de empresa o de gobierno, en cualquier área, seguro estás liderando un esfuerzo, un proyecto, una organización. Debes de preguntarte más allá de lo que sienten las personas. Y en realidad la pregunta es, ¿qué estamos pensando? ¿Y cómo estamos pensando? Porque tus resultados se desencadenan o se generan a partir de lo que crees. Tus pensamientos o tus creencias generan emociones. Tus emociones generan acciones y esas acciones son los que te han traído los resultados que tienes al día de hoy en tu vida. Bueno, cerramos el paréntesis de este tema de la mente porque vamos a hablar de ello en otro episodio y volvamos a la tercera herramienta que te estaba compartiendo y es el tema de la visión de vida. Ahora, una vez que tuve claro esto, y mira que eso no tiene mucho que sucedió, pero cambió así radicalmente, o más bien conecté los puntos y dije, ahora sí sé hacia dónde voy y por qué voy. Y esa definición de vida fue en los diferentes aspectos o ámbitos pues que te definen a ti y a mí como personas. En la cuestión económica, profesional, en tus relaciones personales, en el aspecto espiritual, físico. Ahora, no solo lo pensé, y no creas que solo pasé algunas horas o días pensándolo o imaginándolo. Ese fue el comienzo, pero lo puse por escrito y es súper importante que lo hagas de esta manera. Ahora, aplicando todo esto, estas herramientas, pero sobre todo haciendo el trabajo duro interno. A ver, va de nuevo. Haciendo un trabajo duro, pero interno. Trabajando primero desde dentro, es como mi economía comenzó a crecer. ¿Recuerdas que veníamos de esas bancarrotas, entre comillas, bancarrotas financieras y emocionales? Bueno, esto comenzó a cambiar, comenzó a mejorar, mi economía comenzó a crecer, llegaron grandes oportunidades que hoy agradezco enormemente. Tuve una mayor claridad y esa claridad me da paz, me da armonía y también te la puede dar a ti. Ahora, las relaciones con mi familia también han ido cambiando, han ido mejorando y en estos espacios es donde en verdad pones a prueba tu crecimiento. Por ahí escuché, creo que en otro podcast o no recuerdo si fue una conferencia, que decía con este tema del desarrollo personal que si quieres poner a prueba o ponerte un examen de qué tanto has crecido como dices que has crecido, pasa estos días o momentos con la familia, porque ahí es donde realmente vas a poner a prueba esas capacidades o habilidades que has desarrollado. Y mira que es cierto. En el plano personal o más en específico de pareja, pues te comparto que el proceso, en mi caso, ha sido más lento, porque sé que aún tengo mucho trabajo interno que hacer y he estado tomando decisiones difíciles, pero eso hace que nuestro músculo para tomar decisiones difíciles crezca. Ahora, pero haciendo que estas decisiones, aunque sean difíciles, sean para crecer.
para seguir avanzando, que sean para que seas feliz. Y en este caso, así ha sido. He tomado decisiones difíciles, pero para crecer, avanzar y sobre todo para ser feliz. Ahora pasemos a la parte más importante, que es el cómo tú puedes lograrlo con estas 3 herramientas que te he compartido. Y mira, digo herramientas con ese término porque estoy convencida que tú y nadie más que tú, con estas y otras tantas herramientas, te construyes la vida que quieres. Tan grande, maravillosa, hermosa como tú la quieres. Ahora, estas son algunas que puedes usar, ¿no? Y decíamos, define tus valores. Aquí yo te invito a que te hagas una serie de preguntas, solo te encamino con estas y te invitaría a que partieras de estas y muchas otras más que añadas. Pero, por ejemplo, para esa definición de tus valores, si es que aún titubeas o no los tienes con claridad o quieres reafirmarlos, podrías preguntarte, ¿yo defiendo la libre empresa y la creación de riqueza? ¿Apoyo y soy incluyente de la comunidad LGBTQ+ y sus derechos? Otra pregunta que podrías hacerte en esta definición de tus valores es, ¿apoyo y soy incluyente con las personas con alguna discapacidad? Otra de las preguntas podría ser, ¿practico alguna religión pero soy incluyente de todas? Y otra que podrías hacerte es, ¿favorezco y me gustan los espacios con diversidad de ideas y de creencias? Estas preguntas que te puedes hacer y todas las demás que gustes añadir encaminadas a definir tus valores, es sumamente importante que te tomes ese tiempo para cuestionarte y para dar claridad a esa base que es esencial para las otras 2 herramientas, ¿no? Esta base que son tus valores y tus ideologías. Y sobre todo porque algo súper importante, cuando tú tienes definidos tus valores, tus ideologías, dejas de ser esclavo de las agendas de otras personas, de los propósitos que a veces no muy buenos de otras personas, ¿no? O vas disminuyendo o más bien vas controlando que ese ruido a tu alrededor, por todas las circunstancias y retos que mencionábamos muy al inicio del podcast, no te distraigan de seguir avanzando hacia tus metas, hacia tus sueños, hacia tu mejor versión, porque tienes con firmeza y con claridad tus valores y tus ideologías definidas. Por lo tanto, te será más fácil tomar decisiones e incluso decisiones difíciles. Ahora, la segunda herramienta, define tu propósito de vida. Eso te ayudará enormemente para también definir el propósito de tu organización o tu empresa. Ahora, puede ser que tengas la idea de abrir algún otro negocio o tu primer negocio o a la empresa o negocio que tienes en este momento, a ayudarla a transitar a esa definición de un propósito más grande. En el caso de nosotros, las personas, los individuos, también tiene que ser un propósito más grande que tú. En el caso de la empresa, más grande que el solo generar utilidades, por ejemplo. Ahora, aquí es súper importante no confundirte con las metas, que esas van en la siguiente herramienta, que es la visión. En el propósito hay varios métodos o otras subherramientas que, dependiendo de los autores o también algunas otras personas sugieren. Yo te invitaría a que te preguntes qué es lo que te apasiona, en qué eres bueno, qué necesidades hay allá afuera en la comunidad, qué podría eso que tú sabes hacer, eso con lo que tú eres bueno y eso de lo que hay necesidad allá afuera, cómo podría generarte también una mejor situación económica y por lo tanto una mejor calidad de vida.
esto es súper importante verlo como un círculo virtuoso. En la medida que tú creces, que tú mejoras tu propia calidad de vida, ayudas a otros a que eso también suceda. Entonces, no te sientas abrumado o preocupado, porque esa es parte de las creencias que entonces habría que cambiar. Si esto te hace sentir egoísta o individualista, no es así. Y si alguien te lo dice, son sus miedos y sus creencias. Pero tener un propósito en grande y o en palabras de otros, ambicioso, es absolutamente bueno. Porque recuerda que al momento que tú tengas esta certeza y esta claridad de hacia dónde y por qué vas, junto con tu visión de vida, vas a ayudar a tus seres queridos, vas a impactar a tu comunidad. Entonces, hazte estas preguntas para esa claridad o redefinición de tu propósito de vida o reafirmación de tu propósito de vida. Para la definición de tu visión de vida, y recuerda, esta parte es súper importante, porque el universo le abre camino a las personas que saben hacia dónde van. Así que, ¿tú sabes hacia dónde vas? Bueno, si no, es momento de poner por escrito tu visión de vida. Podría sugerirte o te sugiero que lo hagas a 3 años, por comenzar. ¿Dónde te ves? ¿Dónde y cómo te ves en cada una de las áreas de tu vida de aquí a 3 años? Y alguna de estos aspectos o ámbitos de tu vida, por mencionar algunos, son en la parte espiritual. ¿Cómo te ves en esta cuestión espiritual que puede o no ser religiosa? Pero en la parte espiritual, ¿cómo te ves en 3 años? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres estar o de qué manera quieres estar con el universo, con la vida, con las personas? En el aspecto físico, ¿cómo quieres transformarte y estar en los próximos 3 años de tu vida? En la cuestión económica, ¿cuánto quieres estar ganando al mes? ¿O qué inversiones quieres estar realizando? ¿O qué otras empresas o tu primera empresa quieres estar abriendo o ayudar a otros a abrir sus negocios? Por lo tanto, asociarte a los proyectos de otras personas. Es decir, ¿cómo te ves en toda esta cuestión económica profesional? Y en esas relaciones profesionales, ¿cómo te ves con tus compañeros, por ejemplo, de trabajo? O si eres dueño de negocios, ¿con qué socios e inversionistas te ves haciendo equipo los próximos 3 años de tu vida? ¿Recuerdas que hablábamos de los valores y las ideologías? Aquí es donde cobran fuerza, porque esas relaciones profesionales y personales que estarás tú decidiendo y nadie más que tú, van a partir de esos valores e ideologías que tú has definido para ti mismo. Así que con base a ellos vas a comenzar a formar esos grupos sociales, de negocios o familiares donde te has puesto un estándar, o yo te invitaría a que te pongas un estándar, y a eso le llamo no aceptar nada más que aquello que te haga crecer y ser feliz. Ahora, otro de los aspectos, pues por supuesto, serán tus relaciones personales. ¿Con qué amigos te ves rodeado, compartiendo, celebrando los próximos 3 años? ¿Con tu familia? ¿Con qué pareja o con tu actual pareja? ¿Cómo te ves compartiendo los próximos 3 años de tu vida? Pero con detalle, escríbelo con detalle. La empresa que tienes, bueno, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero ¿cómo la ves? ¿La ves siendo una empresa que impacta, además de ser rentable y de generar utilidades, impacta la vida de tus colaboradores de manera positiva, la vida de las comunidades en las que opera tu negocio, han decidido trabajar y comprometerse por el medio ambiente?
No lo sé, son ideas, ¿no? Finalmente tú definirás, y nadie más que tú, cómo te ves en los próximos 3 años. El lugar en donde vives. Escribe y ten esa definición y esa decisión en dónde quieres vivir. ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué colonia? ¿Cómo es tu casa los próximos 3 años? ¿Cómo te ves tomando vacaciones? ¿Qué vacaciones ves que estás disfrutando? ¿Tomas más vacaciones al año? ¿Te gusta, no sé, viajar más de mochilazo, viajar en primera clase, disfrutar de qué experiencias? Todo eso, escríbelo. Y hay algo a lo que quiero invitarte. No te limites. No permitas que los miedos y las falsas o equivocadas creencias, tal vez de otras personas o incluso tal vez las tuyas, cuando mires hacia adentro y seas honesto contigo mismo, podrás y vas a identificar estas creencias. Pero que no te limiten a imaginar, a soñar en grande, a tener una visión valiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que sea algo que te saque de tu zona de confort. Y si dices, pero esto suena una locura, se van a reír de mí. Fantástico. Será entonces realmente una visión por la cual va a valer la pena que te levantes todos y cada uno los días de tu vida, y que te aseguro que esa visión es así, te va a levantar con enormes ganas, aun cuando tengas desvelo, dolor de cabeza, tal vez sientas ahí algo de ansiedad o un medio síntoma de depresión, pero cuando recuerdes esa visión de vida, de la vida que quieres, con quién las quieres compartir y por qué, te vas a levantar y vas a seguir avanzando. Esa es la diferencia que al menos yo he identificado entre lo que mi propósito me ayuda y en lo que me ayuda la visión. Y cuando se trata de levantarme, de seguir avanzando, de encontrar motivación, he encontrado un mejor aliado en la visión. Por eso, súper importante que lo definas con claridad y que, por ahí en palabras de Robin Sharma, que sea una visión que incluso haga reír a los de tu alrededor. Qué fantástico será eso, porque entonces te estarás retando a ti mismo. Entonces sabrás que estás saliendo de esa zona de confort. Y es fuera de la zona de confort donde sucede la magia, donde sucede tu mejor versión. Y bueno, hablaremos más a detalle sobre estos puntos en los próximos episodios. Recuerda dejarme por favor tus comentarios abajo de este video y compartirme cómo esta información te ha ayudado y qué otros temas te gustaría escuchar en este podcast. Y si quieres ser de los primeros en recibir los nuevos o próximos episodios, recuerda darle clic a la campanita y suscribirte al canal. Y por supuesto, te invito a seguirme en mis redes sociales, principalmente a través de la cuenta de Instagram.